Unción disponible, pídela. Cuando hablamos de unción estamos hablando del poder de Dios que es depositado en una persona con un propósito especial. Vemos muchas personas ungidas en la Biblia, como el rey David, el cual usó Dios para vencer a Goliat y ayudar y enseñar a otros para vencer gigantes. Vemos también hombres como José, el cual, lleno del Espíritu Santo, pudo discernir los sueños del faraón y conocer los tiempos, y de esa manera tener ciencia y sabiduría para administrar los 7 años de abundancia y los 7 años de escasez en medio de Egipto. Así también vemos al apóstol Pablo como él es usado por Dios para hallar gracia y llevar ese mensaje a los gentiles, llevar el mensaje de salvación y presentar las buenas nuevas, presentar a Jesucristo no solamente a los judíos, sino ir en ese momento aún hasta el corazón del imperio romano y predicar la palabra de una manera extraordinaria, creando cambios en las vidas. Y así podemos mirar todos esos personajes, esos héroes de la fe, jóvenes, hombres, mujeres, ancianos, profetas, evangelistas, apóstoles, maestros, pastores, que recibieron esa unción especial de parte del Espíritu Santo para hacer cosas grandes y trascender en medio de su generación. Ahora el mismo Señor Jesús se refiere a la unción como ese poder de Dios recibido para unas tareas específicas. Recordemos que él estaba allí en la sinagoga y él leyó una parte de las escrituras del profeta Isaías. En Lucas capítulo 4, versículo 18 dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y aquí, una vez que el Señor Jesús está leyendo ese texto allí de Isaías, él se levantó en medio de todos los que estaban allí presentes en la sinagoga y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Teniendo él esa certeza de que él era esa persona que recibió esa unción que estaba declarando el profeta Isaías. Estaba siendo comisionado y había sido ungido para dar buenas nuevas a los pobres. A través de esa unción, él era enviado a sanar a los quebrantados de corazón, era empoderado para pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Aquí podemos ver también que el pueblo judío estaba familiarizado con ese término, unción, porque la unción era una labor pastoral. Allí en el Salmo 23, ese salmo que habla claramente de cómo Dios es nuestro pastor y cómo nosotros somos ovejas de su prado. Y dice allí ese Salmo 23, versículo 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Recordemos
que David, antes de vencer gigantes, él fue pastor de ovejas y él conocía claramente cómo era ese trato, cómo era la práctica pastoral en esos tiempos. El pastor ungía con aceite la cabeza de las ovejas. Por eso en el versículo 5 leímos: unges mi cabeza con aceite. Ahí se hace referencia a la unción, ya que las ovejas estaban expuestas a que entraran en su lana las garrapatas, o que entraran moscas y lograran depositar huevos allí en las vías respiratorias o en sus orejas, y de esa manera entonces se producían larvas que generaban graves enfermedades e infecciones en las ovejas. Por eso David menciona: unges mi cabeza con aceite, porque ungir la cabeza de las ovejas es una tarea pastoral, para que de esta manera el aceite hiciera que la cabeza de la oveja quedara resbalosa esa lana, y ni las moscas ni las garrapatas lograran entrar a su nariz o lograran entrar a sus oídos, generando enfermedades. Por eso la razón por la cual hoy estamos hablando de la unción es porque esta también representa protección, sanidad y bálsamo. Nos acordamos cuando Jesús habla del buen samaritano y habla como un hombre iba por el camino y llegaron unos ladrones y no solamente le quitaron lo que él tenía, sino lo golpearon, pero este samaritano lo llevó a un lugar, vendó sus heridas, las ungió con aceite. Y dice la palabra de Dios que él lo dejó al cuidado de alguien en ese lugar, y pagó el precio para que este hombre fuera restaurado y pudiera seguir su camino. Pero ahí también se habla del aceite como protección, como bálsamo y como sanidad. También en la Biblia vemos personas que fueron ungidas y fueron empoderadas con misiones específicas. Hablamos del caso de los reyes y de los sacerdotes. Vamos a ver por la Biblia un ejemplo en Segunda de Reyes capítulo 9 versículo 1, donde el profeta Eliseo comisiona a un hijo de los profetas para que unja a un hombre como nuevo rey de Israel. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Ninsi, y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di: así dijo Jehová, yo te he ungido hoy por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. De esta manera, este hombre Jehú fue ungido y empoderado para tener el respaldo de Dios en su tarea de rey, en una posición de gobierno y de autoridad sobre toda una nación, sobre todo un pueblo. Así que vemos la importancia de la unción, vemos la importancia de recibir la unción, porque la unción no es algo que meramente podemos poseer, es algo que exclusivamente da Dios al que Él quiere. El Espíritu Santo mismo también reparte los dones espirituales como Él quiere. Y así hace Dios. Dios derrama de su unción, Dios derrama de su poder. Y es un poder que habilita a cada persona para hacer algo, para cumplir una misión.
que esa unción hace que esa persona tenga una visión clara y pueda emprender cosas que no pudiera hacer por sí sola. O sea que todos estos grandes hombres de Dios llegaron a trascender, pero nunca lo hubieran logrado si no hubieran recibido esa unción dada por el Espíritu Santo en sus vidas. Y eso es lo que necesitamos en este tiempo. En estos tiempos nosotros necesitamos recibir esa unción, ese poder, el poder del Espíritu Santo para trascender en medio de esta generación, en medio de estos tiempos, porque estos grandes hombres de Dios recibieron unción para trascender y para hacer cosas admirables y ser usados para dar libertad a muchos y ser usados para bendecir a otros en medio de las más grandes crisis, en medio de las más grandes pruebas, en medio de los tiempos más difíciles. Ese poder, esa unción no se recibe para ganar fama. Esa unción se recibe para emprender grandes retos y poder enfrentar situaciones difíciles. Necesitamos esa unción. Pero pensemos un poquito cómo este profeta Eliseo comisionó a este hijo de los profetas. No dice la Biblia su nombre, simplemente habla que era un hijo de los profetas y lo comisionó para ungir a ese rey. ¿De dónde provino esa unción que tenía Eliseo? La Biblia muestra que esa unción él la recibió de un hombre que también era ungido por Dios y fue el profeta Elías. Elías había sido el mentor de Eliseo. Elías había sido uno de los profetas más grandes que vemos en la Biblia. Y allí un día Elías siente en su espíritu que Dios lo está llamando y que él va a ir a la presencia de Dios de una manera muy diferente, de una manera sobrenatural. Por eso Elías está preparándose para ese momento espiritual, para un momento trascendental en su vida espiritual, pudiéramos decir el momento cumbre de su vida espiritual. Pero cuando Eliseo, que era su discípulo, se da cuenta y él también siente en su espíritu que Elías va a partir, él decide acompañarlo. Y aunque el profeta le dice que se aleje y que lo deje solo, Eliseo insiste y persiste, porque él sabe que Elías tiene una unción y que esa unción estaba allí disponible y él estaba dispuesto a pedirla. Vamos a Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 9, que dice: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y aquí estaba él pidiendo una doble porción de su espíritu. Así como cuando el primogénito tenía derecho de la herencia, de recibir esa doble porción de su padre. Cuando el padre iba a morir, llamaba al primogénito y le daba una porción especial por ser primogénito. Y ahora Eliseo se da cuenta que va a partir Elías y él no le da temor. Él le pide esa herencia espiritual. Él quiere esa unción. Él quiere ese respaldo que veía en su padre espiritual. Entonces el profeta le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Todo esto sucedió a la vista de Eliseo. Y viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán.
y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Y vemos claramente cómo Eliseo pidió esa unción, pidió esa herencia espiritual, pidió ese poder que había visto en un hombre como Elías. De ahí él recibe esa unción con la cual envió al hijo del profeta a ungir al rey. Era tal la unción que estaba sobre el profeta Eliseo que la Biblia describe los milagros de Elías, pero literalmente también quedó escrito en la Biblia que Eliseo hizo el doble de milagros que él había hecho. Es más, era tanta esa presencia y ese poder de Dios que estaba en Eliseo, que aunque él había muerto, un día pasaron unos hombres por ese territorio y llevaban a un muerto, y hubo como un momento en que se levantó una guerra y estos hombres se asustaron y salieron corriendo y soltaron el muerto, y ese muerto rodó y tocó los huesos del profeta Eliseo, y dice la Biblia que resucitó. Una unción poderosa. Ahora, no fueron los huesos de Eliseo los que hicieron este milagro, fue el poder de Dios que estaba tan impregnado en la vida del profeta que aún los huesos, lo que lo tocara, lo que tuviera contacto con él, de ahí salía ese poder. Ahora, así como el profeta Isaías declaró una palabra que el Señor Jesús leyó y dijo: hoy se ha cumplido esa palabra, también Joel declaró una palabra donde dejó una unción disponible para los días postreros. Está allí en Joel capítulo 2, versículo 28, que dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Eso tiene que hoy animar nuestro corazón. Eso tiene que hoy despertar nuestro espíritu. Como la palabra dice que en los postreros días, que en estos tiempos que estamos viniendo, Dios mismo derramará de su espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Está hablando allí que la unción es para todas las edades, que la unción no mira la edad de la persona, sino el corazón. Como cuando David, que él era pequeño y que aún cuando Samuel iba a ungirlo para ser rey, él pensó que el hermano mayor de David iba a ser el nuevo rey. Pero Dios le dijo: no mires lo que mira el hombre, no mires las edades, porque Dios no mira lo que mira el hombre, sino Dios mira el corazón. Y en el corazón no hay edad, en el corazón hay disposición. Y así el profeta Joel está diciendo que todo corazón que se disponga, que todo corazón que quiera en los postreros días recibir esa unción, así como lo anheló Eliseo, de que iba a recibir eso que tenía Elías, esa presencia de Dios en su vida. Asimismo, en estos tiempos dice: vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Hace poco estaba visitando una familia y un niño que tiene más o menos unos 7 años me decía: pastor, le tengo una pregunta. Y me quedé mirándolo y estábamos hablando de otras cosas en la casa, pero él dijo: ¿qué pasa, pastor? Que yo tengo sueños. De pronto yo he tenido sueños y me despierto, y en esos días está pasando cosas que yo soñé. Eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo puede hablar al corazón de un niño. El Espíritu Santo puede hablar al corazón de un hombre, al corazón de una mujer, al corazón de un anciano, al corazón de una persona tan instruida como el apóstol Pablo, o al corazón de un hombre como Pedro, que era pescador. O sea que aquí
Aquí no consiste la unción en los méritos. La unción viene por la gracia. La unción viene por mi relación con Dios, por un deseo ferviente y genuino de querer ser un instrumento de Dios para hacer bendición, primeramente para los de mi casa y para lo último de la tierra. Por eso, allí cuando hablamos de Joel, está él declarando que en los postreros días vendrá el Espíritu de Dios sobre toda carne. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Y está hablando de una unción disponible para todos. Ahora, pensemos un poco qué están haciendo los niños. ¿En qué están dedicando los tiempos los niños en estos días? Pensemos un poco los jóvenes en qué están usando la fuerza de su juventud. ¿En qué están disponiendo su tiempo los jóvenes? Pensemos también qué están haciendo los ancianos con su tiempo, o qué estamos haciendo las personas que estamos sirviendo con el tiempo que Dios nos está dando de vida. Este es tiempo de colocar nuestras vidas en las manos de Dios. Es tiempo de buscar a Dios mientras Él puede ser hallado. Es tiempo de acercarnos a Él. Él dice: acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Y me gusta porque puedo llegar a imaginarme que mis pies son pequeños, y si yo me acerco y doy un paso pequeño y yo me acerco a Dios, cuando Él se acerca a mí, los pasos de Dios son gigantes, y Él solamente está esperando que demos un paso pequeño. Él está esperando que demos ese paso de buscarlo y decirle: Señor, heme aquí. Señor, envíame a mí, úsame, lléname de tu unción. Anhelo, así como Eliseo anheló la unción, así, Señor Jesús, como tú valoraste esa unción y recibiste esa promesa de Isaías, así hoy queremos valorar esta promesa que estamos leyendo en Joel, de que en los postreros días derramarás de tu espíritu sobre toda carne. Ahora, miremos la similitud de Elías con Eliseo y de Jesús con sus discípulos, hablando de la unción. Jesús, como Elías, dejó una unción disponible para estos tiempos. En Marcos capítulo 16, versículo 15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahí estaba empoderando a los discípulos y nos estaba empoderando a nosotros, que cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón nos hacemos sus discípulos. Y dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y es lo primero que el Señor está diciendo que tenemos que tener en orden de prioridad: velar primeramente por nuestra salvación, velar primeramente por nuestra relación con Dios, colocando a Jesús en el primer lugar de nuestras vidas. Y una vez logremos tener esos cambios que solo se pueden tener a través de Jesús y bajo el poder y la unción del Espíritu Santo, poder tener esa unción de ayudar a otros. Dice: y estas señales seguirán a los que creen. Esa es una palabra que está colocando esta unción disponible. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas en el nombre de Jesús. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán.
Ahí estaba el Señor Jesús desatando una unción extraordinaria para todo creyente. El que creyere será salvo, y el que creyere recibirá también esas señales. Y Eliseo creyó y por eso pidió. Y así grandes hombres de Dios creyeron y recibieron, porque debemos pedir con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y allí el Señor está dando esa autoridad que recibimos a través del nombre de Jesús para ejercer una tarea de salvación, una tarea de liberación, una tarea de protección, una tarea de un corazón, mantener ese fuego, ese espíritu avivado en nuestras vidas, una tarea de sanidad. De esa manera, el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Delante de los ojos de los discípulos, Jesús subió al cielo. Así como Eliseo, delante de los ojos de Elías, vio cómo venían esos carros de fuego y se llevaban a Elías. Lo mismo sucedió, y así como Eliseo tomó el manto de Elías, ahora los creyentes tomamos el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús se abren los ríos, se abren los mares. En el nombre de Jesús se abren puertas que estaban cerradas. En el nombre de Jesús viene la salvación donde había muerte. En el nombre de Jesús suceden cosas maravillosas. Por eso lo describe allí. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. Me gusta lo que estamos leyendo. Dice, aunque el Señor estaba allí sentado a la diestra del Padre, dice que los discípulos salieron de inmediato a predicar. Pero el Señor los seguía ayudando, porque Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Pero no solamente Él nos está prometiendo acompañarnos, sino Él nos está diciendo: yo los he ungido en mi nombre. En mi nombre tienen autoridad. En mi nombre pueden ir y hacer. En mi nombre, en el nombre de Jesús, hay una unción disponible. Hay que pedirla. Dice allí que ellos salieron y predicaron en todas partes, y ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Ellos fueron usados, recibieron esa unción en el nombre de Jesús, y allí fueron hombres que trascendieron también en su generación. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en estos tiempos. Dios no se equivoca. Si nosotros vivimos en estos tiempos, es porque Dios quiere usarnos en esta generación. Posiblemente hay personas que están pensando: tan difícil que es vivir en estos tiempos, y con todo lo que está pasando de la pandemia, y mis hijos, y tengo niños, y pueden llegar pensamientos que quisieran atormentarles y hacerles sentir que mejor hubieran vivido en otra época o en otros momentos. Pero quiero decirte algo: Dios no se equivoca. Dios lo que quiere es que tú desees la unción, que tú anheles la presencia del Espíritu Santo en tu vida, que tú creas en el Señor Jesucristo, que si crees en el Señor Jesucristo serás salvo tú y toda tu casa. La unción está disponible para el que cree como Eliseo, el que cree como los discípulos, la recibirá en el nombre de Jesús. Ahora, alguien podrá escuchar este mensaje y puede decir: ¿y para qué sirve la unción?
¿Cómo que para qué sirve la unción? La unción sirve para vivir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. La unción sirve para abrir caminos en el desierto y que broten ríos en el sequedal, en la soledad. La unción hace que los desiertos reverdezcan. La unción hace que el corazón de los padres se vuelva a los hijos y el de los hijos a los padres. La unción da esa sabiduría para administrar aún las finanzas. La unción es algo tan poderoso que la unción pudre el yugo. Sí, cuando hablamos de yugo, estamos hablando de esclavitud, como el yugo de Egipto sobre el pueblo de Israel. Dios le dio una unción sobrenatural a Moisés para que a través de él el pueblo saliera de ese yugo de esclavitud, y esos yugos fueron rotos allí y fueron echados en las profundidades de la mar. La unción pudre el yugo. El yugo son esas cosas que las personas llevan en su vida, de las cuales les ha sido difícil ser libres, como el endemoniado gadareno que estaba atormentado por espíritus inmundos. Había roto relaciones familiares, era una persona que estaba abandonada porque Satanás quería destruir su vida, pero vino Jesús y pudrió ese yugo a través de la unción, y él fue libre. Y esos espíritus inmundos salieron y se metieron en los cerdos, y los cerdos cayeron en las profundidades del mar y ellos murieron, porque eso era lo que el enemigo quería hacer con el gadareno. Quería quitarle la vida, pero la unción del Espíritu Santo, la unción que tenía Jesús en ese momento, vino y le trajo libertad al que estaba cautivo. Así que necesitamos la unción. En Isaías 10:27 dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Hay yugos, hay cosas fuertes en las vidas, en personas no lejanas, pueden estar en tu misma casa. Hay yugos de ruina, hay yugos de enfermedad, hay yugos en ataduras sexuales, hay yugos de brujería, hay yugos de incredulidad. Hay tantos yugos que mantienen las personas como en agonía, como que aunque las vemos vivas, están muertas allí en su alma, en su espíritu. Hay yugos de depresión, de ansiedad, hay yugos de soledad, hay yugos de abandono, y todos esos yugos se rompen en el nombre de Jesús cuando nosotros creemos y recibimos esa unción, la que recibió Eliseo, la que recibió el rey cuando fue ungido para gobernar. El Señor nos unge como reyes, pero también como sacerdotes. Es el Espíritu Santo el que unge a los que desean esa unción, a los que piden esa unción. Elías le dijo a Eliseo: cosa difícil has pedido, pero no es imposible. Y Joel dice que el Espíritu será derramado sobre toda carne. Así que no es imposible que usted sea una mujer ungida. No es imposible que usted sea un esposo ungido. No es imposible que los niños tengan unción. No es imposible que los jóvenes sean llenos del Espíritu Santo en medio de tantas distracciones y tantas cosas. Sus corazones serán anhelantes de ese fuego, como el hijo de los profetas. Ese joven estaba ahí al lado de este profeta aprendiendo. Quería saber más de Dios, y es que el que anhela más de Dios recibe más de Él. Los discípulos dijeron: Señor Jesús, ¿cómo hacemos para ser llenos del Espíritu Santo? Y Él les dice: pídanlo, pídanlo. Hay una unción disponible. ¿Acaso si un hijo le pide pan a su padre, le va a dar una piedra? ¿O si un hijo le pide pescado a su padre, le va a dar una serpiente? Cuánto más Dios, en el momento en que tú pidas el Espíritu Santo y le pidas
que te unja y le pidas que te llene de su presencia, cuanto más Él lo va a hacer. Él te quiere ungir. Hay una unción disponible. Hay que anhelarla, hay que desearla, hay que lucharla. Hay que pasar procesos como Eliseo. Hay que pasar procesos como los que los discípulos pasaron al lado de Jesús. Sí, esto no es algo de la noche a la mañana, pero somos ungidos para poder ganar, para poder vencer, para poder salir adelante en medio de cada uno de esos procesos. Gracias, Dios, hoy te damos. Te pedimos, Espíritu Santo, por esta palabra, que nos unjas con tu presencia, que tú derramas de tu Espíritu Santo sobre toda carne. Esta persona que me está viendo, esta persona que me está escuchando, que posiblemente el enemigo ha querido mantenerla cautiva, el enemigo ha querido mantenerla en una condición de opresión. En el nombre de Jesús, hoy te puedo decir que en el nombre de Jesús puedes ser libre, que en el nombre de Jesús puedes creer y levantarte. Cree solamente y verás su gloria. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Cree que el Señor Jesucristo murió en la cruz para perdonar todos tus pecados, que lo que Él hizo en la cruz del Calvario fue algo grande y suficiente para que tú y yo tuviéramos libertad y pudiéramos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, pudiéramos acercarnos confiadamente al Padre. Dios te quiere usar. No es tiempo de esconderse, no es tiempo de debilitarse, no es tiempo de desmayar. No es tiempo de estar simplemente perplejos mirando lo que dicen las noticias. Es tiempo de entrenarnos. Es tiempo de pedirle a Jesús que unja nuestra cabeza con aceite, para que no entre a nuestra cabeza pensamientos, ideas, para que no entre a nuestra cabeza cosas que quieran generar confusión, que quieran apagar la fe, que quieran debilitar nuestra relación con Dios. Unge mi cabeza con aceite. Si está mi cabeza llena del aceite, mi copa rebosando de ese vino nuevo que Dios coloca sobre odres nuevos, entonces el enemigo no podrá infectar nuestras vidas. El enemigo no podrá colocar enfermedad en nuestras vidas, sino al contrario, seremos usados en el nombre de Jesús para dar sanidad y libertad a otros. Espíritu Santo, hay una unción disponible, lo dice Joel. Espíritu de Dios, el Señor Jesús dejó esa unción disponible para todos los creyentes, para todo el que creyere, para el niño, para el joven, para el adulto, para el anciano, para el hombre, para la mujer. Dios no hace acepción de personas y Él llena de su Espíritu Santo toda carne que cree y se dispone, que coloca la mano en el arado y dice: he aquí, Señor, estoy. Hay muchas cosas que tengo que cambiar. No voy a seguir posponiendo los cambios. Tengo que empezar hoy. Coloco mi mano en el arado. Acepto tu llamado, así como lo hicieron los discípulos, que al instante soltaron la red, que al instante soltaron lo que ellos estaban, la vida que ellos estaban llevando, y comenzaron una nueva vida. En el nombre de Jesús te damos la gloria a ti, Señor. Amén.